A partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Muy pero muy bienvenidos amigos nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? Este programa que se transmite en 223 emisoras en 16 países, transmitiendo desde los estudios de la Fundación Códigos en Buenos Aires, República Argentina. Y hoy le damos la bienvenida a otra empresa que nos acompaña en este importante emprendimiento. Le estamos hablando de Global News. Global News es la única red de monitoreo y análisis de noticias con oficinas y corresponsales en 17 países de Latinoamérica. Así que muy bienvenido Global News a ¿Por qué lo hiciste? Y vamos ahora ya mismo con Majo López a los titulares de hoy. Adelante, Majo. Golpe al petróleo. Noruega prohibirá carros de gasolina y diésel en 2025 y no es el único. El petróleo es asunto de Estado en Noruega. Un 45% de sus exportaciones provienen del gas y del petróleo y un 10% de los empleos, el doble si calculamos puestos indirectos. Pero piensan prohibir carros movidos por combustibles fósiles en menos de 10 años. Holanda y la India también lo piensan. Hallan una nueva droga que frena el avance del cáncer de mama. El inhibidor, desarrollado por un equipo de investigadores británicos, impide que la escasez de oxígeno vuelva más resistente a las células cancerígenas. Investigadores británicos descubrieron una forma de desacelerar el crecimiento del cáncer de mama más agresivo. ¿Es posible convertir el viento de La Guajira en agua para la sed de sus comunidades? El reconocido inventor Arturo Vittori comenzó esta semana una expedición por el departamento para resolver tal incógnita. Argentinos hallan materiales que absorben el 43% de la luz solar en lugar del 4% actual. Un equipo de científicos del CONICET descubrió una familia de materiales compuestos que permiten maximizar el aprovechamiento de la energía solar para transformarla en química o eléctrica, un trabajo que generó una sorpresa en la comunidad científica internacional. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. El petróleo es fundamental para Noruega. Se estima que alrededor del 10% de los puestos de trabajo existentes en el país dependen directamente de la materia prima, cifra que se multiplica por 2 si tenemos en cuenta los trabajos indirectos. Su robusto estado de bienestar se fundamenta sobre el oro negro que sale de las plataformas situadas en el Mar del Norte y representa junto al gas el 45% de las exportaciones. Pero a pesar de su dependencia, los noruegos son conscientes de que los combustibles fósiles no son el futuro. Saben que dentro de unos años estas sustancias serán vistas como algo antiguo, muy contaminante y que deberá ser superado. Y por eso el país se está preparando para lo que viene, sin ningún tipo de duda o remordimiento. Noruega está estudiando prohibir los coches de gasolina o de diésel. Para 2025 no se podrá comprar en el país escandinavo nada más que coches eléctricos. Toda una ironía para una nación que es la tercera productora de gas en el mundo. La medida no va a tener mucho impacto económico. La mayor parte del gas que se extrae en el país se exporta a sus vecinos como Alemania, Bélgica, Holanda, Francia o al Reino Unido. El que se consume en el país sirve sobre todo para calentar las casas. Y lo mismo ocurre con el petróleo. Casi toda la producción sale del país, generando una balanza comercial envidiable. El país importa bienes por un valor de 80.000 millones de euros y exporta bienes por un valor de 120.000 millones de euros. Para los políticos noruegos es más importante luchar contra el cambio climático que ganar dinero con sus propios ciudadanos, a base de impuestos sobre el consumo de hidrocarburos. No en vano la situación del país, muy cercano al Polo Norte, le pone en grave riesgo en caso de deshielo o del agujero de la capa de ozono. Y Noruega es solo el principio. Otros países como Holanda también están valorando adoptar la misma prohibición para 2025.
La India, uno de los países más contaminantes del planeta, también lo quiere para 2030. De momento, el 24% de los coches que se venden en Noruega son eléctricos, una cifra que el gobierno local espera se multiplique de manera exponencial hasta llegar cerca del 100%, incluso antes de que la prohibición de los coches de gasolina o diésel entren en vigor. Señoras y señores, una noticia que parece de ciencia ficción, o por lo menos una noticia que parece adelantada al tiempo. Sin embargo, es una noticia actual y real totalmente. Noruega, uno de los países más avanzados en cuestiones justamente medioambientales, uno de los países realmente admirable, un país que ha sabido en todas estas décadas darle cada vez mejor calidad de vida a sus ciudadanos, ha determinado terminar con los motores de combustión interna. Fíjense que Noruega tiene como principales producciones de su PBI la pesca, el petróleo, el gas y la fabricación de armas. En cuanto a la pesca, obviamente, dada su situación geográfica, es lógico pensar que es uno de sus mayores recursos. Y en cuanto al petróleo y al gas, desde hace mucho tiempo yo creo que es el principal recurso que tiene. Y esto hace que este país, como dice la noticia, esté en una situación totalmente envidiable, ya que en su balanza comercial importa bienes por 80.000 millones de euros y exporta bienes por un valor de 120.000 millones de euros. Qué notable, ¿no? Qué hermosura lograr esta balanza comercial hoy por hoy. Y yo creo que si Noruega se dedicara a exportar otro de sus bienes importantes, aumentaría aún más sus ingresos y su PBI. Estoy hablando de que si Noruega exportara a sus políticos, yo creo que muchos países los comprarían. Es una forma de darnos cuenta y de ver la realidad. Aquí hay una gran preocupación de los políticos de Noruega por el bienestar de la gente, por el bienestar de todos los seres vivos. Aquí hay un pensamiento que va mucho más allá de generar dinero, de un pensamiento de codicia, de un pensamiento de cobrar impuestos, que es lo que desgraciadamente normalmente se ve por estos lares. Realmente un país que está dando un ejemplo muy, pero muy importante. La noticia dice como titular, golpe al petróleo. En realidad, nosotros pensamos que más que un golpe al petróleo es un abrazo a la vida, porque de esta manera este país se pone a la cabeza como ejemplo para todas las naciones de que se puede. Muchas veces escuchamos que dicen es imposible cortar con los combustibles fósiles por la cantidad de empleo que genera. ¿Qué vamos a hacer con toda esa gente? Señoras y señores, la gente va a seguir trabajando, pero va a seguir trabajando en cosas que no impacten en el medio ambiente. No podemos pensar que esa gente no va a trabajar nunca más. Simplemente, los que fabrican autos trabajarán fabricando autos eléctricos. Los accesorios de los autos se van a seguir utilizando, sobre todo lo que es de carrocerías, por ejemplo, amortiguadores, frenos, cubiertas, llantas, todo lo que tiene que ver con las carrocerías se va a seguir fabricando igual. Acá lo único que se va a cambiar son el tipo de motores, o sea, la propulsión del vehículo. Y esto significaría, obviamente, que las fábricas que fabrican estos motores tendrán que cambiar, tendrán que empezar a fabricar motores eléctricos, bancos de baterías y todo lo relacionado a este sistema que incluye, inversores, controllers. En realidad, la gente seguiría trabajando igual, simplemente que en vez de estar haciendo motores de combustión que están terminando con la vida en el planeta, estarían fabricando otro tipo de motores y otro tipo de elementos que harían que el planeta empiece nuevamente a recuperar su equilibrio perdido. Así que sería muy bueno para los políticos de Latinoamérica observar lo que está sucediendo en Noruega y también tomar ejemplo y copiarlo. Así como se copian muchas ideas que se traen de Europa y de los países de primer mundo y se aplican aquí, también se pueden copiar estas ideas y también aplicarlas aquí. Señoras y señores, una muy buena noticia. Bienvenida a esta noticia. Felicitaciones a los políticos de Noruega y a todo su pueblo y a todos los países que imiten estas medidas. La noticia que nos dice que Noruega prohibirá los carros de gasolina y diésel para el año 2025 y que también otros países imitarán esta decisión.
Está refiriéndose obviamente a países europeos, pero realmente esperamos que también en Latinoamérica haya países que hagan lo mismo y que prohíban definitivamente el motor de combustión interna para que podamos lentamente ir saneando todo el daño que hemos hecho al medio ambiente. Y una cosa muy importante que generalmente no se tiene en cuenta, esta contaminación que estamos haciendo con los motores de combustión ha aumentado muchísimo los niveles de una de las enfermedades más graves que tiene la humanidad hoy, que es el cáncer. El respirar continuamente los gases de los coches aumenta los niveles de distintos tipos de cáncer. Por eso vamos ahora a hablar de un nuevo descubrimiento importantísimo, sobre todo para la mujer, sobre el cáncer de mama. Adelante, Majo. Desarrollado por un equipo de las universidades de Oxford y Nottingham, el estudio consigna que el uso de una droga llamada JK1 puede alterar el modo en que las células cancerígenas responden a la hipoxia o escasez de oxígeno, un fenómeno detectado en más del 50% de los tumores de mama y que con gran frecuencia se observa en el tipo llamado triple negativo. Al verificarse la escasez de oxígeno en un tumor, este puede volverse mucho más difícil de tratar, dado que cuando las células cancerígenas se acostumbran a esta insuficiencia, alteran su biología y se tornan más resistentes a las terapias convencionales. En tanto que el JK1 impide que las células se adapten a la falta de oxígeno. Así, la investigación demuestra que este inhibidor desaceleró el crecimiento de los tumores. Este estudio ofrece una nueva perspectiva acerca de cómo emplear estas drogas en pacientes que demandan un tratamiento urgente para combatir el tipo de cáncer de mamas llamado triple negativo, afirmó un vocero de Cancer Research de Reino Unido, una institución que aportó los fondos para la investigación. Otra muy buena noticia, señoras y señores, que tiene que ver con este flagelo, el cáncer, pero que tiene que ver justamente con la forma de apalear uno de sus tipos de cáncer, uno de sus tipos de ataques a la humanidad, que es el cáncer de mama. Fíjense que la noticia habla del oxígeno, y por eso decíamos, antes de ir a la misma, que los motores de combustión tienen mucho que ver con el cáncer, porque por un lado consumen el oxígeno a una gran velocidad. Hay mucha gente que no sabe esto, quizás hay gente que sintoniza por primera vez este programa. Hay que tener en cuenta que un motor de combustión de cualquier vehículo, estamos hablando de los vehículos que usamos normalmente, de cualquier marca, consume entre 50 y 100 litros de aire por segundo, cada uno de los motores. Y en esos 100 litros de aire, 20 litros, la quinta parte aproximadamente, es oxígeno puro que se quema con fuego. Dada la enorme cantidad de automóviles que hay hoy, que ya llega a 2.000 millones de automóviles la población automotora mundial, es tan grande la cantidad de oxígeno que se consume que lo verde y la plataforma marina no pueden reponerlo. Así es, amigos, desde los años 70 el planeta está en déficit. Hay mucho más consumo de oxígeno de lo que el planeta puede producir. Y esto hace que tengamos una mala calidad de vida, sobre todo las personas que vivimos en ciudades. Estamos respirando un aire que no solamente está contaminado con gases nocivos, sino que también tiene falta de oxígeno. Porque además, entre los gases nocivos que emiten estos motores, uno de los gases es el azufre, y el azufre justamente consume el oxígeno. O sea que por un lado los motores consumen oxígeno para poder funcionar, grandes cantidades, y a su vez lo que largan por el caño de escape son gases nocivos, y uno de esos gases es azufre, que también al salir por los caños de escapes continúa con ese trabajo y sigue consumiendo oxígeno hasta que se eleva a cierta altura. Esta noticia habla justamente de que cuando los tumores pueden vivir sin oxígeno, se hace más difícil tratarlos. Y yo iría un poco más allá, yo me respaldaría más en lo que descubrió el doctor Otto Warburg en el año 1931, que ya lo hemos hablado acá muchas veces. Premio Nobel Otto Warburg, no es cualquier médico, descubrió que el cáncer es una mutación de nuestras propias células para poder vivir sin oxígeno. Quiere decir que hay células de nuestro cuerpo que cuando detectan que no hay el oxígeno suficiente para sobrevivir, se convierten en tumores cancerígenos. Por eso es importante esta noticia, porque más allá de que se interprete de manera algo distinta la relación del oxígeno con las células, sin embargo está dando un método eficaz de combatirlas, que es justamente a través del efecto que hace el oxígeno en las células.
Así que bienvenida esta noticia y bienvenido este descubrimiento de la Universidad de Oxford y la Universidad de Nottingham, que puede inhibir e impedir la escasez de oxígeno en estos tumores y de esta manera ser más fácil de tratarlos, o de esta manera le damos la posibilidad a las células de volver a regenerarse y de volver a ser células normales. Tengamos en cuenta, señoras y señores, que según el doctor Otto Warburg, vuelvo a repetir, premio Nobel 1931, había descubierto que las células se convierten en cáncer cuando detectan la falta de oxígeno, cuando viven justamente en un ambiente anaeróbico. Pero si pensamos en este descubrimiento, nos daremos cuenta que el cáncer no viene de fuera de nuestro cuerpo, sino que lo produce nuestro propio cuerpo. Son nuestras propias células que se transforman en cáncer, y si les damos oxígeno, ellas van a volver a ser células normales. ¿Cómo le damos oxígeno? Lo hablamos en el programa anterior, alimentándonos con mucho verde, frutas que son alimentos con oxígeno, pero también haciendo ejercicio en lugares abiertos, en lo posible en la mañana, no en la noche, que es cuando está más cargada la ciudad de gases nocivos, y justamente los árboles en ese momento no producen oxígeno, sino que todo lo contrario, producen anhídrido carbónico y consumen oxígeno. Por eso recomendamos hacer deporte en lugares abiertos, parques cerca del mar o de ríos, y que sea por la mañana, y alimentarse con frutas y verduras crudas, que es lo que le da oxígeno a nuestras células. Y vamos ahora al desarrollo de la tercera noticia de hoy. Adelante, Majo. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Vittori, considerado como el Leandro da Vinci del siglo XXI por el Museo de la Ciencia y la Industria de Chicago, quiere convertir al departamento colombiano en el nuevo laboratorio de su más sonada creación, el Warka Water. Su invento es sencillo. Se trata de una torre de bambú cubierta en el interior por una red de seda. Mide cerca de 10 metros, de acuerdo con el prototipo, y puede generar hasta 100 litros de aguas diarios. Conserva cerca de 3.000 litros. Su construcción es manual y toma como máximo 10 días y 10 personas. Esta estructura almacena el agua de lluvia, decanta la neblina y convierte la humedad del viento en gotitas que luego son hilos de agua para abastecer a las comunidades más necesitadas. Vittori lo diseñó en el año 2012 en su laboratorio en Italia, y hace un año llevó el prototipo a una villa de Etiopía, donde está haciendo un proyecto piloto. Vittori llegó al país esta semana para impulsar el proyecto Tierra Fértil, que busca generar alternativas viables y sostenibles que ayuden a cambiar a la realidad de las comunidades indígenas. La iniciativa la lidera la actriz Cónica Melo y es apoyada por la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad SCI, la Fundación Challenger, la Fundación Compax y la organización Guayú Ararauyú. Muchas veces hemos escuchado la frase que dice: ya está todo inventado. Este es un ejemplo de que no es así, y es un ejemplo de que la inventiva humana puede llegar muy, pero muy lejos. Ha habido muchos inventos recientes, que tienen que ver con este ingenio humano y que tienen que ver con mejorar la calidad de vida. Un ejemplo simple, que hace algunos años, bastantes años atrás, las valijas había que cargarlas en peso y a alguien se le ocurrió ponerle rueditas. Fíjense qué simple, cuando todo el mundo pensaba que estaba todo inventado, ¿no? Y a este señor, Arturo Vittori, se le ocurrió extraer el agua del aire y almacenarla. Fíjense qué importante este invento, que es algo simple. Estoy viendo aquí la fotografía, es como una especie de carpa alta, hecha con cañas de bambú y telas de polietileno, que logra atrapar el agua del aire y almacenarla dentro de su misma estructura. Puede almacenar el agua de lluvia, puede almacenar el agua que está en el aire, y también puede atrapar el agua del rocío que hay por las mañanas. Puede almacenar 100 litros de agua por día. Fíjense, es un invento que no necesita de ningún tipo de energía para funcionar. Quiere decir que es totalmente ecológico y totalmente sustentable. Y lo que hace simplemente es atrapar el agua del aire de una manera o de otra, y también de la lluvia, y de esta manera le puede asegurar a poblaciones que realmente tienen grandes problemas para tener agua potable, un almacenamiento de agua sumamente pura. No hay nada más puro que el agua que podemos atrapar del aire o el agua de la lluvia.
La noticia dice que también se ha ideado este sistema para lugares donde no llueve, por ejemplo, y simplemente estos lugares atrapan el agua mediante la condensación. Esos lugares secos, como puede ser un desierto, por ejemplo, tienen la particularidad que al ser un desierto, las temperaturas son más extremas. De día hace mucho calor, pero de noche la temperatura desciende muy rápido y hay temperaturas muy bajas. Estas diferencias térmicas pueden hacer perfectamente que surja una condensación en este tipo de estructuras y de esta manera también recolectar agua. Así que bienvenido a este invento de Arturo Victory y bienvenido a por qué lo hiciste, esta noticia tan importante para esos lugares donde justamente falta el agua. Vamos a la cuarta noticia de hoy, otro gran invento y esta vez un invento que proviene de la República Argentina. Adelante, Majo. El grupo, compuesto por el doctor en física Eugenio Otal y los doctores en química Manuela Kim e Ismael Fábregas, del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, trabajó durante un año sobre materiales denominados MOFS, hasta desarrollar fotocatalizadores que permiten realizar sobre estos un proceso similar a la fotosíntesis que generan las plantas para obtener sus nutrientes. Los MOFS que desarrollamos son fotocalizadores, es decir, agregamos una antena que capta la luz solar y permite transformar su energía en energía química, como en las plantas que realizan fotosíntesis para generar sus nutrientes, explicó el doctor Otal en diálogo con la agencia Telam. A diferencia de los fotocatalizadores conocidos como el dióxido de titanio, que absorben la luz ultravioleta, los que desarrollamos absorben además toda la luz visible. Esto significa pasar de absorber el 4% a un 43% de la luz del sol, haciéndonos potencialmente más eficientes, detalló el científico de 38 años. Según explicó Otal, los MOFS son una nueva familia de materiales que unen propiedades de las monopartículas inorgánicas y los polímeros orgánicos de manera sinérgica, lo que permite generar compuestos con estas propiedades deseadas, simplemente combinando bloques de construcción. Esto da la posibilidad de sintetizar nanopartículas, manipularlas con precisión superior a los métodos actuales, ordenarlas, agregar funciones orgánicas y, lo más importante, producirlas a gran escala para aplicaciones tecnológicas que provean a un mercado de consumo. De todas maneras, la nanotecnología no puede satisfacer las demandas para la producción masiva de bienes de consumo, excepto en casos muy puntuales, por lo que para pasar de una revolución en áreas académicas a una en áreas productivas, como lo fue la revolución en la industria automotriz o textil, se debe poder sintetizar y manipular nanoobjetos a escalas de producción. El científico recordó que la investigación surgió después de que le llegara un paper en el que se destacaba una potencialidad superior a los materiales convencionales y unimos el concepto de celdas de colorantes con el de los de MOF. Si bien existen ejemplos académicos de celdas solares a escala de laboratorio que utilizan materiales MOF, los desarrollados en nuestro laboratorio cuentan con la ventaja de absorber toda la luz visible proveniente del sol, según explicó Otal. También está la ventaja de desarrollar tecnologías verdes al obtener energía sin la quema de combustibles fósiles o la descontaminación del agua. Siempre me ha llamado la atención el hecho de que los paneles solares que vemos hoy, que son los que compramos para poder generar energía en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, sean esos mismos paneles que se usaban hace décadas. Porque muchas veces la gente piensa que los paneles solares son una invención de ahora. Pero la realidad es que, por ejemplo, el presidente Jimmy Carter, que ejerció la presidencia de los Estados Unidos entre el año 1977 y 1981, colocó en la Casa Blanca paneles solares para justamente sustentar a la Casa Blanca de energía limpia. Luego, el presidente republicano Ronald Reagan, que ejerció la presidencia entre 1981 y 1989, los mandó quitar. Quiere decir que hasta acá por lo menos sabemos que los paneles solares en los años 70 ya existían, estos mismos que podemos comprar hoy. Ahora, desde el año 77 hasta ahora, la ciencia y la tecnología avanzó a pasos agigantados. ¿Cómo puede ser que los paneles solares sigan siendo los mismos? ¿Cómo esto no avanzó? ¿Cómo puede ser
que los paneles solares hoy logren solamente atrapar un 4% de la energía solar. Siempre me llamó la atención este punto. Es más, estoy seguro que los robots y satélites que mandan al espacio tienen otro tipo de paneles solares, porque si no, no podrían funcionar todo el día como funcionan y extender su plazo de vida útil, como ha pasado ya con algunos robots que esperaban que duraran cierta cantidad de años y han superado el doble de esa cantidad de años, simplemente con paneles muy pequeños, que son los que pueden transportar, y además livianos, obviamente, para poder administrar la energía todo el día, trabajando todo el día. No estamos hablando de robots que hacen excavaciones, que circulan por planetas inhóspitos con un panel chiquitito, y sin embargo con ese panel tienen la energía para no solamente hacer su trabajo, sino que además transmitir imágenes de alta calidad, mandarlas muchos miles de kilómetros hasta la Tierra. Por eso digo, siempre me llamó la atención que los paneles que podamos comprar hoy ya tienen varias décadas de inventados. Pero si vamos al invento en sí, les quiero contar. Los paneles solares fotovoltaicos, como los conocemos, fue un descubrimiento que empezó en el año 1839. Les repito el año porque parece increíble. 1839, Alexandre Edmond Becquerel fue el que descubrió el efecto fotovoltaico. Después, en 1885, el profesor Greeley Adams hizo un experimento con selenio, que es el semiconductor justamente, que logra transformar la energía de la luz en energía eléctrica y logra descubrir este fenómeno. Y ya en el año 1893, seguimos en el 1800, Charles Fritz fue el que inventó la primera célula solar. Imagínense que es un invento que estamos hablando que data del año 1839 en adelante, que antes de llegar al 1900, ya en el año 1893 se logra la primera célula solar, y recién ahora estamos viendo a los paneles solares a la venta. ¿Qué pasó acá? Y pasó lo mismo que pasó con el auto eléctrico, que fue inventado en la misma época que se inventó el motor de combustión, y recién ahora los estamos viendo. Porque hubo autos eléctricos anteriores al año 1900 que ya daban 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora, o sea, los motores de combustión imposible en ese año llegaran a 30 o 40 kilómetros por hora, y los autos eléctricos ya daban 100 kilómetros por hora. ¿Y cómo puede ser que recién ahora los vemos? Y lo mismo está pasando con todo, porque desgraciadamente los grandes inventos que podían haber hecho de esta tierra un planeta maravilloso y haber repartido mucho mejor la riqueza, han sido comprados por las grandes petroleras y guardados en un cajón. Todo por una cuestión de intereses, por una cuestión de negocios, por una cuestión de la codicia humana, que lamentablemente es el gran mal que tiene nuestra raza. La codicia es la que nos está llevando, desgraciadamente, a destruir el planeta y a autodestruirnos, obviamente. Todo esto se puede mejorar, puede cambiar, sí, claro que sí. Necesitamos, como decíamos hoy al principio, políticos que piensen en el bienestar de la gente y no tanto en el dinero. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer como siempre a la Intendencia de Maldonado que presenta este programa. También agradecer a todos los integrantes de ¿Por qué lo hiciste? A Carlos Seguesa en los controles, en la selección musical y también en la presentación de la misma. A Majo López en el desarrollo de las noticias y en la producción. Al licenciado Juan José Garone también en las noticias y en la producción. Al doctor Gustavo Gavier desde Córdoba en la producción. A Carlos Acosta desde Montevideo también en la producción. A Vanessa Gaspar desde Maldonado, aquí desde Maldonado con la producción. A la licenciada María Paz Gálvez desde Santiago de Chile también con la producción. Y Carmen Amelia Ampuero en Lima, Perú, también con la producción. A los ingenieros de sonido que hacen posible esta retransmisión en 207 emisoras en 16 países. También agradecer a los propietarios de las emisoras que nos permiten llegar a ustedes, y por supuesto también agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau.
Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos. Auspició este programa Intendencia de Maldonado, Gobierno Departamental.